Pensemos por un momento en una época increíble. En un rincón del mundo se alzaba el Imperio Romano, un gigante de mármol y acero. Y dentro de él coexistía una nación muy distinta, una definida no por fronteras, sino por la fe y un libro sagrado. El choque de estos dos mundos era inevitable, y no solo cambiaría la historia, sino que de muchas maneras definiría la nuestra. Y esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es que una visión del mundo, basada en la fe, en una creencia, pudo no solo sobrevivir, sino prosperar frente al poder más colosal que la Tierra había conocido hasta entonces? Para entenderlo, primero tenemos que dimensionar ese poder. Primero, ubiquémonos en el escenario romano. Y es que no era solo un imperio. Para la gente de la época, era el mundo. Su escala, su organización, era tan vasta que pensar fuera de Roma era casi como pensar fuera de la realidad misma. Roma literalmente redibujó el mapa. El Mediterráneo, que antes era una barrena, se convirtió en su autopista privada, el Mare Nostrum. Sus famosas calzadas, como la Vía Apia, eran como las venas que conectaban un cuerpo inmenso y le daban vida. Y aunque claro, se hablaban decenas de lenguas, el griego koiné funcionaba como un lenguaje universal en las ciudades, uniendo a comerciantes y pensadores de mundos completamente distintos. La sociedad romana, era un edificio de jerarquías súper rígidas. La diferencia entre ser un liberto, o sea, un esclavo liberado, y un ciudadano romano con todos sus derechos, era un abismo. Un ciudadano no solo votaba, sino que tenía el privilegio máximo de apenar directamente al César. Imagínense el poder que eso significaba, un verdadero as bajo la manga legal que te protegía de los abusos de poder locales. Esta distinción definía absolutamente todo en tu vida. Ahora vamos a cambiar el ente. Dejemos el gran imperio por un momento y enfoquémonos en algo mucho más pequeño en tamaño, pero no menos poderoso, el pueblo judío. Aquí, la identidad no se forjaba con legiones y acueductos, sino con un pacto religioso que todos compartían. En el mismísimo corazón de esta nación sin fronteras físicas estaba la Torá. Pero ojo, no era solo un libro sagrado, era muchísimo más. Era su constitución, su código legal, su centro de gravedad cultural. Era, en esencia, una patria portátil. ¡Qué concepto tan potente! No importaba si un judío vivía en Alejandría o en la misma Jerusalén, su verdadero hogar, su identidad, estaba en las páginas de este texto. Y estas creencias todas juntas crearon un tejido social, increíblemente resistente. Mientras que la identidad romana dependía de tu lugar de nacimiento y tu estatus, la identidad judía iba más allá de la geografía. Estaba anclada en la idea de un solo Dios, en un pacto ancestral y en un centro espiritual Jerusalén, que vivía en sus corazones sin importar lo lejos que estuvieran. Y esto nos lleva a un punto clave, un choque inevitable. Aquí vamos a poner frente a frente las fuentes de autoridad en estos dos mundos, porque este contraste nos revela el conflicto fundamental entre el orden secular de Roma y el orden sagrado del pueblo judío. Para el pueblo judío, su corte suprema era el Sanedrín, 70 miembros. Este número no era al azar, evocaba a los 70 ancianos que aconsejaron a Moisés en el desierto. Tenían autoridad sobre la ley civil y religiosa. Pero, y este es un gran pero, su poder chocaba con un techo de acero. Ninguna sentencia de muerte era válida sin el visto bueno, sin la ratificación final del gobernador romano. Y aquí, justo aquí, está la fractura fundamental. Piénsenlo, para un romano, la ley final venía de un hombre en un trono, el emperador. Para un judío, la ley emanaba de un trono en el cielo, de Dios mismo. Eran dos cumbres de autoridad suprema, y entre ellas se abría un valle de conflicto que era, inevitable. Muy bien, ahora cambiemos de plano y vayamos al ámbito espiritual. Vamos a comparar el paisaje politeísta y filosófico del mundo greco-romano con el estricto y muy diferente monoteísmo del judaísmo. El universo espiritual romano era, digamos, como una esponja. Absorbía dioses, cultos y filosofías de cada tierra que conquistaba. En cambio, la fe judía era una roca, exclusiva, inquebrantable y centrada en un solo Dios. Mientras que una persona podía helenizarse, o sea, adoptar la cultura y el pensamiento griego, uno no podía simplemente adoptar la identidad judía.
Se nacía en ella o se entraba a través de un pacto sagrado. Era algo completamente diferente. Pero cuidado, sería un error pensar que el mundo judío era un bloque monolítico donde todos pensaban igual. Para nada. Dentro de su propia fe ardían debates intensos. Un ejemplo clarísimo era la vida después de la muerte. Los fariseos, que aceptaban tanto la Torá como la tradición oral, creían firmemente en la resurrección, pero los saduceos, apegados solo a la letra estricta de la ley, la rechazaban por completo, diciendo que era una idea nueva y sin fundamento. Y todo esto, todo este contexto político, social y religioso, nos lleva a un punto de ebullición. Nos lleva a una era definida por una expectativa, una esperanza mesiánica potentísima, que era, en gran medida, un concepto extraño y ajeno para la mentalidad romana. Esta cita es clave para entender qué era lo que se esperaba. No se pensaba en un maestro espiritual de voz suave, no señor. La gente esperaba un león, un rey guerrero del linaje del rey David, que iba a expulsar a los opresores, restaurar la soberanía de Israel y cumplir las antiguas promesas. Un libertador político y militar en toda regla. Y esta no era una esperanza vaga al aire. La gente creía que conocía el guión, el paso a paso de su llegada. Esta secuencia de eventos era como una hoja de ruta hacia la redención. Primero, señales en los cielos. Luego, el regreso del profeta Elías. Después, una victoria aplastante, la reunión de los exiliados y, finalmente, la resurrección para un nuevo amanecer. Era una esperanza tan detallada y poderosa que prácticamente electrizaba el aire que se respiraba. Y esto nos deja al borde del precipicio. De un lado, el poder pragmático, terrenal, el acero de Roma. Del otro, la fe inquebrantable y la esperanza celestial de un pueblo. ¿Qué sucede cuando una fuerza que se cree imparable choca con un objeto que se siente inamovible? Bueno, la respuesta a esa colisión no solo iba a definir el destino de una provincia lejana del imperio, sino que iba a darle forma a los siguientes 2000 años de historia mundial.